Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Generaciones. Que es nuestro podcast con el que tenemos esta campaña de este año 2026, celebrando a todas las generaciones, todas las edades y todas las personas que trabajan en Nazca, en Curazao, en Ancón, en Panamá y en Multinational en Puerto Rico, y que gracias a esta interacción de gente tan diversa, pues tenemos más conocimiento, más sabiduría y mucha más cercanía entre nosotros. En esta oportunidad tengo el enorme placer de entrevistar a un gran compañero de labores en Multinational. Él es Gustavo Lugo Torres, quien en una oportunidad, después de muchos años, salió de Multi y como no se hallaba sin trabajar, y eso creo que va a ser propio de la conversación de hoy, Gustavo, pues volvió otra vez a la faena. Y nada, hoy quiero que conversemos quién eres tú, Gustavo, de qué generación estamos hablando, ¿ok? Y cómo ves tu participación laboral a tu edad en nuestras empresas. Pues buenos días, Susana, y buenos días a todos. Mi generación comienza en la postguerra, hablándose del periodo, ¿verdad?, que comprende luego de terminada la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue para el año 1945, ¿verdad? La generación nuestra comienza varios años después de haberse terminado la Segunda Guerra Mundial. O sea que yo soy producto de una generación previa que vivió, tanto mis abuelos como mis padres, las guerras mundiales por las que pasó el mundo en el siglo XX. ¿Okay? Y obviamente somos parte de la generación que comenzó los cambios generacionales y tecnológicos de los cuales hoy día estamos viviendo en el mundo. ¿Okay? En cuanto a mi persona, ¿qué te puedo decir? Pues mira, una palabra que me pueda definir, yo diría que soy una persona recta. Una persona recta. ¿Qué quiere decir ser una persona recta? Mira, quiere decir tener valores, tener un alto sentido de justicia y estar dirigido a la excelencia y empatía, tanto en lo personal como en el campo del trabajo. Yo te diría que esas son las características que yo me describen a mi persona. Bueno, y la certifico de lo poquito que te conozco, Gustavo. Estamos hablando entonces de baby boomers, ¿verdad? Yo también estoy dentro de esa generación. Eso es así, la generación baby boomers. Correcto, correcto. También correcto. me toca a mí esa generación, así que seguramente me voy a ver muy reflejada en todas las cosas que vas a decir. ¿Qué es lo que tú más valoras, además de las cosas que ya dijiste de esta generación? ¿Qué crees tú que las nuevas generaciones pueden aprender de generaciones como las nuestras? Mira, yo creo que vamos a comenzar, ¿verdad? Cómo yo me veo, ¿verdad? Hacia adelante. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que tener el ser humano y las personas, ¿verdad? Y eso ya refleja mi generación, es realizarse como persona, tanto como hombre, ciudadano y como activo, ¿verdad? Algo valioso en el lugar donde uno se desempeña de su trabajo. El trabajo que sea, donde sea, después que tú pongas tu empeño, te conviertes automáticamente en un activo de ese trabajo. Eso es bien, bien importante. ¿Okay? La forma diríamos, de criar, ¿verdad? Las personas, cómo se van desarrollando. El toque personal, la importancia de la familia, ¿verdad? Yo vengo de una generación donde se cenaba todo el mundo junto por las tardes. Por ejemplo, pues a las 6 de la tarde, estuvieras donde estuvieras, tenías que ir a tu casa a cenar y ahí estaba tu papá, tu mamá, tus hermanos, y si había una abuela también estaba la abuela. Y entonces pues eso era un lugar de unirse, de compartir experiencias, ¿verdad? Y era forma también de los padres pues controlar a los hijos, ¿verdad?
Ujú. Fue una generación donde tuvimos los grupos de amigos en el barrio donde vivíamos. Se jugaba en la calle, principalmente en la calle, ¿verdad? Era la forma de uno compartir. Habían gangas de muchachos y muchachas y compartían y hacían de todo, ¿verdad? Los juegos que se compartían eran juegos pues de carácter físico, ¿verdad? De brincar o hacer cosas, ¿verdad? No teníamos ni siquiera originalmente televisión. Ujú. Televisión vino un poco después. Y de ahí pues toda la electrónica que hoy conocemos, pues a principio cuando yo era niño, lo único que tenía para entretenerme era un pequeño tocadisco con una aguja y un disco tamaño 78, que nadie sabe lo que es hoy día. Así que un disco de vinilo de Sí. 78, yo ponía la aguja ahí y con una bocinita pequeña se oía una música. Pues de ese juguete al que tenemos hoy día, ¿verdad? Que ya hemos evolucionado y tenemos ya los celulares, ¿verdad? Así que hemos brincado una época y ha sido obviamente producto de esta generación que está hablando ahora mismo. ¿Okay? Total. Sí. Así que hemos visto un cambio grande, grande, grande. ¿Ok? Las valoramos, ¿verdad? De esos grupos de barrio, valoramos mucho la amistad. Son amistades de amigos que duran toda la vida. ¿Ok? La dedicación al trabajo es otra de las características de los baby boomers, ¿verdad? Ujú. Se dedican enteramente a su trabajo, posiblemente con una dedicación muy fuerte, ¿ok? Pero yo te diría que esto nos trae satisfacción y de eso es que se trata la vida, de estar satisfechos con nuestros logros. ¿Ve? El que sea artista, por ejemplo, que lo logre en el arte. El que sea actor, que lo logre en la actuación. Y el que trabaje en seguros o en otro campo, contabilidad, gobierno, donde sea, que trate de lograrlo en el campo que trabaja. ¿Ok? Que trate de sacar satisfacción porque de ahí es que viene la felicidad en la Ujú. vida. ¿Ok? También tenemos que ver la unión, yo te diría, de las creencias, ¿ok? Tanto espirituales, digamos, y o religiosas, y el respeto, ¿verdad? A ese ser supremo, todopoderoso que llamamos Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el ser humano no es meramente un ser físico. El ser humano tiene espíritu, tiene corazón. Así Y es. esas dos facetas de los seres vivientes hay que nutrirlas y Ujú. tienen que alimentarse. Es importante que tengamos eso bien en mente. Y en mi generación, obviamente, se le daba mucha, posiblemente demasiada importancia, ¿verdad?, al aspecto este espiritual religioso. Ujú. Y eso pues nos inculcó un respeto a Dios en nuestras vidas. Y eso tiene como resultado también que nos brinde apoyo en tiempos difíciles. ¿Ok? Porque las personas que no tienen esa dualidad Ujú. en momentos difíciles se pueden sentir solos, se pueden sentir vacíos. Ujú. Y esto lo causa el no creer en algo. Es bien importante para el ser humano, yo diría siempre, mantener ese balance, saber que uno es cuerpo y espíritu y alimentar. Igual que uno alimenta su cuerpo, también tener alimento de su espíritu. Totalmente, Gustavo. Me encanta primero que hagas esa resemblanza de nuestra infancia, ¿no? Esto ya lo Sí, comentaba, uno no tenía un WhatsApp para decirle a la mamá, llegué, entré. Yo me acuerdo que yo salía de mi casa y se volvían a enterar de mí en la noche cuando llegaba. sí, Y era la bicicleta en la calle, era otro ambiente también, mucho más seguro quizás y más ingenuo que lo que uno observa ahora, ¿no? Y además me encanta cómo haces la relación entre esa devoción al trabajo y la devoción a los valores espirituales o personales como anclas que nos formaron y nos forjaron toda la vida, ¿no? Ahora, no diría yo envidias, pero sí que admiras
de las nuevas generaciones? ¿Qué cosas te pueden enseñar o nos pueden enseñar los más Bueno, chiquitos de la casa? mira, yo te diría que el respeto a los demás y a las instituciones, la empatía, la comunicación personal, es importante para fortalecer la unión familiar, ¿ok? Y lograr mayor dedicación al trabajo, ¿ok? Eh, Tengo que añadir que el darnos más información, evitar los llamados, o sea, nosotros venimos de una generación donde había mucho tabú, muchos miedos, ¿ok? Porque la generación previa a nosotros, nuestros padres y abuelos, pues obviamente posiblemente tenían menos educación de lo que tenemos nosotros y de la que tienen nuestros hijos. Tenían la educación de la vida, ¿verdad? Que era una educación distinta y algunos grados escolares, ¿ok? Pero yo te diría que nosotros fuimos productos de una generación llena de miedos y temores y eso nos lo pasaron a nosotros, ¿ok? ¿Cierto? Entonces, eso posiblemente evite que tú aprendas en una etapa temprana ciertas cosas de la vida que debes conocer, ¿verdad? Eh, ¿Y qué pasa? Que entonces tú vas, si en tu familia o núcleo familiar tú no aprendes esas cosas, pues vas a fuentes externas, que si son fuentes externas buenas, pues tienes suerte. Pero si no lo son, obviamente puedes caer en las garras de un destino equivocado. ¿Okay? Y ahí es que yo veo, ¿verdad? Que la generación de nosotros debió haber tenido, ¿verdad? Que yo hubiera querido que tuviera, pues mira, menos culpa por todo, ¿verdad? Antes había un sentido de culpa grande, grande. Yo me imagino, ¿verdad? Después de 2 guerras que el mundo pasó, las muertes que hubieron, pues había, ¿verdad? Un poco de miedo en todo. Y ese miedo, pues fue el que nos pasaron a los baby boomers, a la generación nuestra. ¿Okay? Y nosotros tuvimos que pasar un proceso para despertar de esos temores y ver una realidad distinta más adelante. En muchos casos tardamos años en darnos cuenta de eso. ¿Okay? Yo te diría que habernos dicho en una etapa temprana y dejado disfrutar de esos momentos de niñez y adolescencia es otra de las áreas que yo veo que debimos haber tenido más tiempo. Con esto me refiero a que la época más bonita que uno tiene en la vida y la época más grande de crecimiento es cuando uno está pequeño y hasta la adolescencia. Porque tienes todo hecho por ti, no tienes trabajo, no tienes muchas responsabilidades, el único es tu vida y tus estudios. Pero el problema es que tú no lo sabes. Tú estás pasando por esa etapa y nadie te lo dice. Y entonces tú vienes a realizar eso más tarde en la vida, cuando ya han pasado años y eso, tú dices, caramba, mi época más linda la pasé y sí, posiblemente fuiste algo feliz, pero no lo sabía. Exacto. Nadie te dijo a ti en ese momento, mira, estás pasando por la época más feliz, disfrútalo y repíteselo. Hoy día, con los hijos y los nietos, uno lo hace. ¿Ves? Como abuelo, uno lo hace y se los dice y se los repite porque es importante que ellos lo sepan, que están pasando por esa vida para que la disfruten y se realicen más temprano en la vida. ¿Ok? Yo te diría que esa conciencia de ese hecho, ¿verdad? Muchos de nosotros, de los baby boomers, la vinimos a realizar tarde en la vida. De las Cierto. generaciones jóvenes, yo te diría que yo veo que son más libres de lo que fuimos nosotros. Nosotros, como dije anteriormente, crecimos con más prohibiciones y miedos. Los jóvenes tienen menos inhibiciones y miedos al hablar, al opinar. Tienen un gran deseo de libertad y son mucho más efectivos que nosotros en balancear el trabajo con su vida personal.
¿ok? Ciertamente. Muchas veces escogen la vida personal sobre el trabajo y eso lo hemos visto en los últimos años, ¿ok? Que es un cambio, ¿verdad? De donde la generación mía viene y donde están los jóvenes hoy día. En cuanto a la generación mayor, la mayor sobre mí, ¿verdad? Yo admiro su gran sentido de responsabilidad. Tienen un sentido increíble de responsabilidad, son extremadamente respetuosos y se adaptaron forzosamente a un mundo cambiante. Tenían una fe y devoción religiosa sin igual, contrario a generaciones de hoy día que muchas de ellas no tienen nada en la vida. Pero los mayores tenían eso, ¿verdad? Y como vuelvo y digo, uno tiene que buscar el balance en su vida y en su formación para ser una persona equilibrada. ¿Okay? Esas, yo te diría que a grandes rasgos son las diferencias que yo he visto en las generaciones mayores y las jóvenes. Qué bueno, Gustavo. Fíjate que en estos días leí un concepto del trauma intergeneracional, o sea, ¿Sí? y tú lo defines muy bien con esta sensación de miedo, de culpa que a uno le quedó por cosas que no vivimos directamente, No, porque claro, ni tú y yo claro. vivimos la guerra, pero fuimos Así yo es. creo que una generación privilegiada, porque vivimos en periodos de paz, de crecimiento, de desarrollo, y a veces le quisiéramos, como tú dices, transmitir eso, pero como dicen por ahí, nadie experimenta en cabeza ajena, y a veces uno ve, muchacha, cómo te angustia, no, es que este es el amor de toda mi vida, tú no sabes todo lo que te falta por vivir, ¿no? Pero bueno, cada quien como a su ritmo, ¿no? Pero creo que podemos Así es. ejercer esa influencia positiva. Gustavo, ¿qué avances tecnológicos te han impactado más? Tú que dices que viviste desde el ni siquiera tener televisión a tener hoy un smartphone en tus manos. ¿Qué cosas recuerdas que te impactó más? Yo recuerdo cuando tú hablas de la televisión, fue una gran experiencia cuando tuvimos la primera televisión en casa. Era marca Motorola y aquello fue tremendo, ¿verdad? Yo te diría que de los adelantos vamos a empezar por uno que la gente toma por sentado, los automóviles. Cuando yo era pequeño casi nadie tenía auto. Eran muy pocos. Se usaba la patita, ¿verdad? Andar a pie. El carro de don Fernando, como decíamos, un ratito a pie y otro andando. Y de pronto el mundo se llenó de automóviles, eso empezó la movilidad y la interacción, ¿verdad? Llegar a lugares más rápido, tener más comunicación, hasta con la familia, ¿verdad? Y de ahí, yo te diría que el próximo cambio grande que yo vi, ¿verdad? Es la portabilidad en las comunicaciones. Los instrumentos modernos, los teléfonos digitales, el poder de capturar imágenes al instante con ese mismo objeto, ¿verdad? Y poder comunicarse con muchas personas usando distintas plataformas, como por ejemplo ahora mismo. Estamos en distintos lugares geográficos, sin embargo, mediante esta plataforma estamos hablando como si tú y yo estuviéramos uno frente al otro. Eso es un adelanto tremendo, tremendo, que conlleva mayor productividad en la vida, más unión entre personas, ¿verdad? Que antes prácticamente era imposible. O sea, uno hacer una reunión de varias personas de varios países para discutir algo. Eso, o sea, había que hacer una convención regional. Cuando yo trabajaba en la antigua compañía, ¿verdad? Donde yo me retiré la primera vez, pues había que hacer al año una o dos convenciones de los gerentes regionales para nosotros discutir los problemas del mundo y recibir la información, ¿verdad?, de la casa matriz de cómo se iban a trabajar esas cosas. Hoy día lo estamos haciendo aquí ahora. ¿Okay? Eso es un cambio tremendo. O sea, que me refiero a los instrumentos digitales de la digitalización, el poder capturar las imágenes al instante. Otra cosa también que ha ocurrido, y esto lo aceleró la pandemia, fue el trabajo remoto. O sea, cuando
yo comencé a trabajar, uno trabajaba en la oficina, única, exclusivamente. O sea, no había otra alternativa. De 8 a 5 en la oficina. Sin embargo, ya hoy día las compañías y las entidades han ido cambiando y tienen personas remotas realizándole distintos trabajos con una efectividad al 100% gracias a esta tecnología, ¿verdad?, de comunicación que existe en este momento. La otra área que ya estamos entrando y a mí me interesa muchísimo es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial nos está dando una capacidad casi instantánea de capturar un conocimiento extremadamente vasto que nos tomaría a nosotros días o meses en recopilar, resumir y digerir en varios minutos o segundos prácticamente. O sea, es un instrumento que cuando uno le hace una pregunta bien hecha, ¿verdad?, a estas plataformas de inteligencia artificial, lo que recibe para atrás es, yo diría, caviar de alto calibre, porque nos da mucha información, claro está. Depende de nuestro juicio y nuestro entendimiento cómo interpretar estas cosas. No es que uno sea ¿verdad?, totalmente creíble en todo lo que aparece en la inteligencia artificial. No, ahí es que viene el discernimiento de la persona, ¿verdad?, con el conocimiento y la experiencia que uno tiene. Uno dice, bueno, sí, esto está bien, pero esto todavía le falta algo, ¿verdad? Así que, pero eso yo te diría que el desarrollo tecnológico en los últimos 30 años ha sido una catapulta hacia un momento histórico que estamos viviendo ahora mismo, que hemos abierto la última puerta con la inteligencia artificial. No, totalmente. Yo siempre le digo a los hijos míos, miren, yo hice mi tesis en una máquina de escribir Olivetti. De ahí a tener una cuenta en Facebook o Instagram es un salto cuántico. Así que ténganme paciencia. Así Pero nos bueno, eso pasó nos ha a nosotros. definido. Así Sí. nos pasó a nosotros también cuando hicimos nuestra tesis en la universidad, en una maquinilla Adler. Y aquello, si había un error, había que borrar cada papel con Todo, carbón. O sea, empezar de cero, un sí. proceso horrible. Increíble. Sí, uno increíble, ¿no? Que haya pasado por eso. Sí, Mira, ahora Gustavo. sí, Ah, uno perdón. habla, hasta uno habla y sale ya lo que uno Sí, habla ya. escrito. Lo piensa ya casi. Sí, eso es así, eso es así. Claro. Gustavo, ¿tú ves roces o prejuicios entre distintas generaciones, fricciones, conflictos, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Si lo has visto, ¿qué recomiendas tú que hagamos para vivir en mayor armonía los jóvenes con los no tan jóvenes? Mira, sí, hay prejuicios. Hay prejuicios entre generaciones, siempre los ha habido. Vamos a hablar de distintos temas aquí, ¿verdad? La creencia de la generación mayor es que antes era mejor y la más joven piensa que ellos sí saben cómo son las cosas y la generación mayor no los entiende ni sabe cómo resolver los problemas de ellos. ¿Okay? Esto yo lo he visto cuando yo era joven, estaba pasando por los cambios, ¿verdad?, generacionales, la época de los 60, los 70, que fueron tan revolucionarios, y yo también formé parte de ese proceso, ¿verdad? Y la generación mayor decía, estos muchachos son unos locos, mira las cosas que hacen, mira la música, eso no es música, música era lo que teníamos nosotros antes. Y eso decimos ahora, la generación nuestra, equivocadamente, de la música moderna. ¿Ok? La música es expresión, o sea, no hay tal cosa como música buena, música mala. Todo es relativo, ¿verdad? Yo creo que todo parte de respetar lo que cada generación usa para su expresión. ¿Ok? Si partimos del respeto mutuo, ¿ok?, y de la inclusión, tanto de la generación joven como de la generación mayor, yo creo que las generaciones pueden lograr un punto de confluencia y nutrirse una de la otra. Por un lado, la generación mayor tiene que comenzar a incluir los más jóvenes en la toma de decisiones. ¿Okay?
no dejarlos afuera porque ellos no saben y los que sabemos somos nosotros. No, yo creo que eso está equivocado. Yo creo que debemos usar la inclusión siempre para oír el punto de vista de alguien más joven que nosotros, cuando se están analizando problemas tanto a nivel corporativo como de estrategia. ¿Okay? La generación más joven, obviamente, también tiene que usar la inclusión para no cometer lo que decimos nosotros y vemos mucho a diario, el mismo error de nuevo. Muchas veces implementan ciertas cosas y desarrollan ciertos procesos o ciertos sistemas y uno que es mayor dice, aquí vamos de nuevo. Por eso, ¿qué quiere decir eso, Susana? Eso quiere decir que ya nosotros hemos visto ese error anteriormente. Y si nos hubieran preguntado, por lo menos, ¿verdad? Nos hubieran incluido en esa toma de decisiones, muy posible, la decisión pudo ser otra. ¿Ves? Y eso pues ahorra tiempo, evita tener que volver de nuevo a comenzar. Yo creo que la clave aquí es el respeto de generaciones, es muy importante. Concepto 1. Y 2, la inclusión de ambas generaciones. Los jóvenes con los mayores y los mayores con los jóvenes. Para que se logre ese enriquecimiento mental de las generaciones. Porque ¿qué pasa? La generación mayor, vamos a asumir que está en control. Y dice, bueno, aquí el que manda soy yo y vamos a reunirnos nosotros a tomar una decisión. No tomamos en cuenta la generación más joven. Pero ellos son los que vienen detrás. Entonces son decisiones que por no incluirlos, pues entonces no los amarra. Y eso es lo que está causando mucho de que entre una generación y dice, al traste con todo lo que había aquí, vamos a hacerlo nuevo. Porque, o sea, como no los incluimos, igualmente pasa con los jóvenes. Toman a veces decisiones, no incluyen a los mayores. Y en ocasiones, no siempre, ¿verdad? En ocasiones pueden haber errores que se pudieron haber evitado. ¿Okay? Porque la experiencia, la experiencia para eso está ahí, para usarse. Claro. Y no todas las contestaciones están en Google o en la inteligencia artificial. Así que es bien importante esos dos conceptos, respeto e inclusión. Yo diría de ambas generaciones. ¿Okay? Excelente. Yo te diría también... Ajá. Perdón. No, estoy de acuerdo contigo en la idea de no rechazar a nadie por su edad, ¿no? Porque nosotros podemos aprender de los más jóvenes, los jóvenes pueden aprender de nosotros y ahí sale ganando todo el mundo, ¿no? Definitivamente, yo creo que debe ser así. Hay generaciones milenarias, ¿verdad? En el mundo, en la parte asiática, oriental, que tienen miles de años, ¿okay? Que veneran las personas mayores. Por algo es, ¿okay? Que tienen ese respeto. Yo creo que la base es el respeto. O sea, primera base es que hay que respetar mutuamente. Los dos se tienen que respetar y yo creo que hay que incluirlos, tomarlos en consideración en el proceso de toma de decisiones, tanto a nivel personal como de empresarial. Totalmente. Porque es que las decisiones que tomemos hoy día van a amarrar esa generación que viene atrás. Y qué mejor forma de incluirlos, hacerlos partícipes de esa decisión, para que ellos, cuando tengan que tomar el timón, digan, sí, yo participé en esto y hagan los ajustes que haya que hacer. Claro, pero posiblemente sean menos que si no participaron y no conocen la base del razonamiento para llegar a la conclusión que se llegó. Así es. ¿Okay? Gustavo, ya estamos llegando al final de nuestro podcast, pasó rapidito, pero me gustaría que nos dijeras un mensaje a las nuevas generaciones. Bueno, ya has dado muchas pistas por ahí, pero si tuvieras que darles un mensaje contundente para que esa convivencia y armonía que entre todos nosotros, lo que hacemos vida en una organización y vida en la comunidad en general, sea garantizada. Claro que sí, claro que sí, Susana. Yo te diría que yo voy a comenzar por hablar de cosas que me ocurrieron a mí y consejos que le doy a la nueva generación, ¿verdad? Yo diría que hay que atreverse a hacer las cosas con menos timidez, ¿ok? No tener tanta prisa en llegar a ser grande. Disfrutar de la vida, ¿ok? Ya que esos momentos, cuando uno está creciendo y desarrollándose, son los mejores momentos de nuestras vidas. Y posiblemente no nos dimos cuenta.
Yo quiero hacer mucho énfasis en eso, porque mientras más feliz y más realizado se siente una persona en su crecimiento, esa madurez después la va a llevar a un grado mayor de desarrollo profesional. ¿Okay? En nuestra época, por ejemplo, ¿cuáles eran los objetivos cuando uno iba desarrollando? Tenía que ser grande. No le decían que era feliz. Tú sé grande, crece, te casas, trabajas, compras una casa y tienes familia. Eso es todos los objetivos. Nadie te decía ser feliz, disfruta la vida. O sea, habían unos objetivos claros, ¿verdad? Muy particulares, ¿verdad? Muy puntuales en eso. Yo diría que tenemos que vivir más la vida de una forma feliz y apreciando lo que todos decimos a veces cada día. ¿Okay? A las generaciones del futuro, yo les diría que miren y respeten su interior. ¿Okay? Como persona. El respeto tiene que empezar con uno mismo. Y también respeten a los demás. ¿Ok? Ellos tienen que contestar una pregunta bien importante cuando lleguen a la toma de decisiones. Yo diría que ellos tienen que contestar el mundo, ¿dónde está en ese momento? Que aprendan y estudien los valores y decisiones que otras generaciones tomaron para llegar ahí, a ese punto. Y eso tienen que hacerlo mediante estudio y valoración. ¿Ok? Y cuando hagan una decisión bien estudiada para seguir adelante, la tomen con conocimiento previo. Para bien o para mal, hay que valorar el pasado, de forma que puedan entenderlo y así trazar una ruta hacia algo mejor y logren de esa forma mayor bienestar y felicidad. El camino hacia ese fin de felicidad y bienestar no es fácil. ¿Ok? Está lleno de retos, está lleno de tropezones, ¿ok? Y te diría que con la debida dedicación y trabajo e inclusión de otras generaciones van a lograr acercarse a esos objetivos mucho más rápido. En todo esto que hemos hablado, Susana, es importante mantener un balance siempre entre lo material y lo espiritual. Hago este énfasis porque en mi experiencia de más de 50 años he visto personas con vacíos internos que se pierden en la vida. ¿Okay? Es importante mantener ese balance. ¿Okay? El ser humano tiene ambas cualidades, cuerpo y espíritu. Es importante cuidar ambos, cuidar el ambiente y les deseo a las futuras generaciones mucha suerte. Ay, tan bello. Mira, Gustavo, encantada de haberte escuchado. Yo solo le pido a Papá Dios que te siga manteniendo con esa salud, con ese entusiasmo. Gracias a los nuevos descubrimientos de la longevidad y de la medicina, pues los baby boomers estamos aquí más años todavía, más productivos que nunca y más deseosos de aportar y de seguir desarrollando todas las áreas en las que nos desempeñamos. Así que somos, como dicen por ahí, un activo viviente, ávido de ser consultado, de ser incorporado y de ser tomado en cuenta. Así como nosotros podemos ayudar, por ejemplo, con el programa de mentoring. Gustavo es uno de nuestros mentores notables allí y es un proceso muy bello porque ayudar a jóvenes, a gente que a lo mejor está atravesando los mismos problemas que nosotros pasamos hace años. Correcto. Y a los que nosotros podemos dar una mano y guiar. Sí. Así que de verdad nos quedamos con tus palabras, Gustavo. Muchísimas gracias por haber participado. Y a quienes nos escucharon, pues nada, poner en práctica todos estos consejos que Gustavo hoy nos dio y poder aprender a convivir más allá de las diferencias de edades, de razas, de países. Somos al final gente. Y por eso tu mensaje, Gustavo, de abrazar la espiritualidad y los valores humanos, creo que son la clave y la brújula para transitar estos tiempos tan llenos de incertidumbre. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer, Susana, para mí, para poder compartir con todos ustedes.